Esta carta fue escrita en 1934 por un hombre famoso conocido, Albert Fish, conocido por haber sido caníbal en Nueva York. Como es un tipo de canibalismo patológico del cual son los que se inspiran para las películas. El canibalismo patológico o gastronómico es el que simplemente se basa en que coman por placer a seres humanos. Travestirse o tener ciertas connotaciones sexuales durante, antes o después del acto. En este caso, Gain, el problema era su madre. Su madre tenía una conducta religiosa muy fuerte, una moralidad un poco distorsionada en el tema de feminidad y la relación hombre-mujer. Lo sexual suele ser reiterativo, pero como hemos visto en la carta, no es intrínseco, no necesariamente implica un placer sexual en el acto de comer carne humana. Gain tampoco mantenía sexo con sus víctimas, vivas o muertas, solamente hallaba placer casi sexual en observar su descomposición. Lo que sí les puedo decir es que hay una vieja frase que dice: el hombre se come al hombre desde el mismo momento en que se descubrió que su carne es tan comestible como la de los demás. Ya desde las épocas prehistóricas se han encontrado ciertos indicios, nunca 100% comprobados, de que neandertales y cromañones han mostrado signos de canibalismo. En el caso del canibalismo guerrero, las tribus llamadas antropófagas generalmente se les ha llamado así por beber sangre humana y no necesariamente por comerse a sus víctimas. En este caso, la llamada antropofagia era más que nada para generar miedo entre los demás, no era tanto que realmente comieran carne, era simplemente comer sangre. Y el hecho de beber la sangre nunca ha sido tan mal vista porque no implica necesariamente la muerte de las víctimas, ¿no? En este caso también podríamos remitirnos nuevamente al hecho de los caníbales patológicos, ya que han buscado generar venganza y humillación en sus víctimas para sentirse justamente superiores y proyectar algún tipo de culpa o trauma en las víctimas que tienen. Traumas sexuales, traumas de maltrato, etcétera, que han derivado en estas sociopatías, ¿no? Ya desde tiempos antiguos hemos visto cómo en nuestras mitologías siempre hemos tenido reminiscencias de canibalismo. Desde Grecia, cuando Cronos se come a sus hijos, como la imagen que está representada ahí, cuando Cronos se come a sus hijos, el canibalismo era un acto que también realizaban los dioses. Entonces nos lleva al límite entre si el canibalismo nos hace mejores o peores personas, nos vuelve más salvaje o más divino. En la visión hindú podemos ver a un dios Krishna que lleva el universo en la boca, como símbolo de un dios que se hace uno con su creación. Entonces se vuelve uno con el universo porque lo tiene dentro de la boca, o sea, dentro de sí mismo, ¿no? Muchas culturas, desde Venezuela hasta Filipinas, toman este sentido de unidad para rituales que no podríamos llamar macabros, porque lo que hacen es comerse las cenizas de sus muertos o la carne preparada mediante algún ritual para conseguir unidad espiritual con sus antepasados y obtener así también su sabiduría. Sin embargo, este tabú que nosotros podríamos considerar moral se vuelve un tabú médico también cuando se descubre que muchas de estas culturas han desarrollado enfermedades étnicas debido a la realización de estos rituales, ¿no? Porque también es un poco tóxico comerte tus propios genes. Como un caso muy famoso de la tribu Fore en Nueva Guinea. Por otro lado, también tendríamos dentro de este tema religioso un Jesús que nos dice: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre no morirá jamás. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta a la compañera? Sí, buenas noches. Me parece que estaba interesante su ecuación. Una consulta. Por ejemplo, ¿usted ha experimentado algún momento el sabor de la carne humana, digamos, como para tener experiencia, ¿no?, directa de lo que está hablando? Gracias. Creo que si lo he hecho o no, no
No me convendría responder. Así como habían tribus, ¿no? Que se clasificaban, algunos eran un poco más caníbales y otros tipos eran un poco más artísticos, un poco más civilizados. También había personas que estaban en contra de ellos y que los atacaban o los juzgaban por las cosas que hacían. O sea, había otra parte después de ellos que estaban en contra de eso. Por supuesto, hubo muchos casos, incluso como mencionaba el caso del Caribe, toda la zona fue considerada como tribus caníbales y prácticamente fueron exterminados, casi todos ellos. Entonces, si tú vas a la zona del Caribe o México, lo que encuentras son los negros que han venido de África, que practican vudú o cosas por el estilo, pero ya de las tribus ancestrales propias del Caribe y de México, muy poco. Incluso en las zonas de Filipinas también y de África, los ingleses eran muy celosos de eso, de cuidarse cuáles eran las zonas de caníbales. Incluso los primeros mapas de Sudamérica, cuando tú los ves, la zona del Brasil estaba siempre como intangible porque se consideraba que todos los grupos de ahí eran caníbales. Y cualquiera que se acercaba era con fines de destruirlos a todos porque tenían miedo de que ellos los destruyan primero. Y podría ver que hasta ahora, en pleno siglo XXI, que haya zonas oriendas que aún pertenecen a esas tribus. Probablemente sí, con fines más rituales, grupos más de endocanibalismo, es decir, que su propia cultura permite que se coman a sus ancestros, como mencioné, y uno no puede ir en contra de ese tipo de sistemas, ¿no? Sin embargo, el exocanibalismo, es decir, cuando se comen con fines guerreros o por protegerse, eso sí está mucho más controlado, creo. En virtud de una investigación para la presente ponencia, para el presente evento, pues sí, se ha demostrado que aquí en Perú, hablamos de las comunidades nativas, no hay una prueba, digamos, contundente, tangente de que se puede determinar de que se mantiene el canibalismo. Más bien hay una barrera sociocultural que hace de que intereses políticos, económicos, generen una mala imagen de las mencionadas comunidades nativas, para que la gente piense de que aún en Perú, en la parte de la selva, se sigue haciendo lo que vendría a ser el ritual del canibalismo. Se pierde un turista, por ejemplo, este año me parece que ha sido en marzo, y lo primero que hacen es tildar de que las comunidades nativas pues, se lo comieron, en pocas palabras, ¿no? Se encuentra lamentablemente el cadáver del turista y se demuestra de que simplemente se perdió, tuvo un accidente y demás cosas. Entonces, lo que sucede en nuestra selva es generar una barrera en la cual quieren mantener a las comunidades nativas como ignorantes, quieren mantenerlas con costumbres que impiden el progreso. Por eso el tema del canibalismo en zonas nativas es muy delicado. Retomando en el pasado, pues en la época del Inca, estaba prohibido el canibalismo. Incluso habían tradiciones de un dios que señalaba de que si había gente que recurría al canibalismo, porque sí lo había en esa época, pues iba a ser maldecida, condenada a comer perros. Era más que todo el resumen, de lo que venía a ser lo que la mayoría de las personas que recurrían al canibalismo. Entonces, en esa época, si bien ha habido épocas de sacrificios y demás cositas, no hubo o no hay muestras del canibalismo. Pero sí en la época pre-inca, en la época entre la cultura chavín y cultura mochica, sí se han encontrado rastros del canibalismo, pero en sí, en nuestro antiguo Perú no. Lo que sí se puede considerar de que en zona de Brasil, en zona de Colombia, en zonas de Argentina y Paraguay, sí se ha mantenido el canibalismo en épocas, digamos, pre-incas e incas, y por esas conductas de que normalmente son tribus nómades que recorren los territorios, pues se ha atribuido de que también en la cultura de nosotros pues ha habido esa práctica. Yo tengo una pregunta. El canibalismo no solo creo que se ve en los seres humanos. Yo he visto una foto allá al frente, se está observando, y también vi que en el reino animal también hay canibalismo. Por ejemplo, la foto de donde está el oso polar,
Claro. comiendo a una cría, creo. Es el tema por el calentamiento global. ¿Qué me podrían decir sobre esa parte? Claro, tomando digamos, los términos, pues lo que se refiere al canibalismo es cuando un ser come a otro ser de su propia especie, sea como en el caso de los osos polares, sea el caso también de hasta de cuyes que se comen entre ellos cuando hay mucha población en un solo lugar. Entonces la terminología caníbal ya se generaliza en el acto de que seres del mismo tipo que se comen entre ellos. Ahora, específicamente al hombre le cabería el tema de antropófago, porque en el sentido vendría a ser cualquier ser que tiene dentro de su dieta o alimentación al ser humano, al hombre, se le considera como antropófago. Hay animales, en la India por ejemplo los tigres que ya tienen cierta edad, que no pueden cazar, recurren a comer personas que se alejan de ciertas zonas. Entonces el tigre, dentro de su nueva alimentación, por la edad que tiene, devora a ser humano. Entonces se considera de que animales que tienen dentro de su dieta al ser humano, pues se le considera más que todo antropófago. Por eso a veces los términos se confunden. Pero en el uso y práctica más o menos ya se puede independizar cuando uno puede referirse a una persona como caníbal. Sí, claro. Bueno, sí, como Juan ya mencionó un poco, se trata de diferenciar un poco lo que es canibalismo aplicable a animales y seres humanos y a antropofagia, que sería expresamente al ser humano, ¿no? Que siendo ya consciente y racional y viviendo en sociedad, decide de pronto comerse a otro ser humano. ¿Qué pasa en ese caso? Estamos hablando de un caso muy particular que es el canibalismo de supervivencia. Comer de otro ser humano solamente porque necesite sobrevivir puede pasar. Y esos casos creo que no entran en temas de moralidad, ni religión, ni de nuestra propia índole como ser humano, porque son casos muy particulares. Como seguramente muchos acá conocerán la película de los argentinos que cayeron en los Andes y vivos, claro, viven y que tuvieron que comerse entre ellos, ¿no? Incluso llega un momento en que le preguntan, seguro que no es mi hermano el que está enterrado ahí. O sea, porque llega un punto en que asumen que tienen que comer a otro ser humano, pero por lo menos guardar un poco de respeto por mi propio pariente, ¿no? Creo que también puede ser por el consumo de sustancias, por ejemplo el caníbal de Miami, creo que eso que casi todos conocen, fue por una sustancia alucinógena muy fuerte que produce calor en el cuerpo. Inclusive lo que se vieron reportar es que la policía le metía bala y el pata seguía. O sea, tan fuerte era esta droga, y el pata aún así muerto con varios balazos en el cuerpo seguía comiendo. Y ya no tanto es por un tema de rituales, no tanto por un tema de supervivencia, sino por un consumo de drogas también, que algunos países se está dando, de comer carne humana, en Brasil, Argentina. De niños. Al igual que, como comentaba, cuando en China había hambruna, comenzaban a vender a sus propios hijos para ser comidos. En la Primera Guerra pasó lo mismo. Comenzó a llegar carne en venta traída del mercado negro, donde tú no podías saber si era de algún animal o era de un ser humano. Y en muchos casos de niños. ¿Por qué? Porque es el más fácil de matar, es el que tiene la carne más tierna y es más fácil de transportar también. Yo leí hace mucho tiempo que decía algo muy interesante, no sé si era verdad o que habían encontrado dedos de una persona en el mercado de Victoria que vendía carne de gallina y dicen que era para darle masa. No sé si alguien ha escuchado eso, porque yo sí he visto, creo. En el caso particular de lo que has leído, pues puede darse el caso porque la gente está loca, pues, ¿no? Porque acá en Perú no tenemos pues una cultura gastronómica inclinada a comer entre nosotros. Pero lo que sí te digo de que en otras partes del mundo, como mencionaba, sí, en China es una costumbre, incluso en la actualidad hay un mercado negro. Yo tengo un amigo que está en Alemania ahorita, hace unos meses, y comentando sobre la ponencia, me dice que sí, allá tú entras a la red profunda, ingresas allá y encuentras publicidad en Alemania de que te venden carne humana. Solamente que ahí se nota que el hecho de la adquisición, la compra, tienen que hacer una tarjeta hiperdorada, me dice. O sea, no cualquiera la compra ya. Pero sí es algo que tú ingresas, pones en el buscador y lo encuentras, me dice. Y voy a
yo obviamente le hago la broma, ¿no? Y harás la compra un día, me dice, quizás por los sórdidos, pero sí entrar al momento sórdido de la compra. Además, otros países, pues también México tiene registrado, y Brasil, de que hay gente que lamentablemente ha recurrido a cocinar a los vecinos para los negocios de restaurantes. Ahora, en el caso del análisis psicológico, pues hay gente que tiene trastornos, gente que lo ha hecho por venganza, gente que ha agregado dentro de su perfil digamos, el placer sexual de haber matado a alguien que ya conoce. Entonces, esos elementos, pues más que el hecho de la mente, está en el hecho del trastorno de la persona, que lo elige hacer, lo elige ejecutarlo por diversos trastornos psicológicos. Buenas noches. Quería saber si podríamos abundar un poco más en los distintos tipos de canibalismo. Creo que debe haber, imagino, alguna diferencia entre captar una persona viva para matarla y comer su carne, y otra muy distinta es de repente coger un cadáver y traer esa carne a modo de sobrevivencia, ¿no? Y también sobre lo que decía inicialmente sobre los distintos tipos de canibalismo, si podríamos hablar un poco. Hay varios motivos por los cuales se recurre, pues, al canibalismo. Como mencionaba, también mencionaba ella, el número uno es, digamos, la sobrevivencia. Personas que están en situaciones extremas y que tienen que, de una manera, sobrevivir, y encontrándose, pues, con personas que ya han fallecido o van a fallecer, recurren a devorarlos, a comerlos. En el caso religioso, una cultura que me da mucha atención en el momento de la investigación fueron los aztecas. Los aztecas eran una cultura en la cual el canibalismo prácticamente era diario. Entonces ellos mantenían guerras con otros pueblos vecinos solamente por el hecho de sacrificarlos a los dioses. Ellos tenían una premisa que era la existencia del ser humano es para ser comida por los dioses. Pues recurrían a las matanzas del enemigo y a comerlo en nombre de sus dioses. Otro motivo también está el factor psicológico. Como comentaba, hay gente que tiene ciertos trastornos y recurre por necesidad a comer carne. Un fetiche que es el bore, si no me equivoco en este momento, que es un fetiche en el cual la gente imagina comerse a otra persona y también imagina que se lo están comiendo. No recurren al asesinato, no recurren a comprar carne humana, sino tienen ese tipo de fantasía, esa fantasía que los excita, esa fantasía que los enfoca al hecho de que quizás en el caso particular de ese tipo de canibalismo, que es un canibalismo, digamos, fantasioso, pues tenemos ya un tipo de psicología que es reciente, que tendrá un promedio de 10 años, está circulando, que normalmente se enfoca en redes sociales o en foros. Resumiendo lo que tú preguntaste sobre los tipos de canibalismo, excluyendo el canibalismo por supervivencia, que es un caso muy particular en el cual no te queda otra, o comes a alguien o mueres, está, digamos, naturalmente aceptado. Los animales lo hacen y nosotros en algún momento muy extremo también podríamos hacerlo. Fuera de eso, está el canibalismo gastronómico, que es tendría las dos variantes, ¿no? En el que sea por placer, que quieras, como él comentaba, que de pronto se te antoja experimentar un nuevo sabor o algo así. Y el canibalismo patológico, que es mediante algún tipo de trastorno, sientes placer al comerlo. Donde tendríamos también las dos variantes, que es el divinificante, el que va, digamos, con un tema ritual para los dioses o para sentirnos dioses, para divinizar mediante el sacrificio humano, donde también sería endocanibalismo y exocanibalismo, que también aplicaría el canibalismo guerrero, que es otro tipo de ritual. Es un ritual porque tiene todas las características rituales, se va a repetir, va a pasar en cierto momento específico, al terminar una guerra o al tener un prisionero de guerra, pero no tiene ese ritual divinificante, es simplemente un ritual mediante sino a sus mujeres o a los hijos de sus mujeres. Es como tener un botín de guerra continuo, ¿no? O sea, seguir humillando al otro mediante lo peor que puedes hacer, que es devorártelo, o sea, hacerlo menos que tú.
Y en el tema ritual sí hay una gran gama de estilos de canibalismo. Y yo creo que el de supervivencia no lo consideraría como un tipo porque es solamente en ciertos casos muy extremos. Que acá en Sudamérica, bueno, Sacamantecas en España, acá en Sudamérica sería el pistaco, que es una persona X que te encuentras, que te pilla solo en un camino y te mata para sacarte sangre, para sacarte grasa. Los sacamantecas eran temidos porque además eran médicos, entonces te empezaban a vender medicina que consistía en vísceras de mujer embarazada o no sé, en riñones de niños, de no sé qué. O sea, tenían colecciones de medicinas basadas o sea, con cuerpos humanos, con distintos tipos de cuerpos humanos y sangre. Cuando tenías, por ejemplo, anemia, se te recomendaba beber sangre. ¿De dónde sacaban sangre? Pero solamente podías consumirla si tú donabas el cadáver previamente para que después sea comido por alguien más. ¿Saben algo de eso? Ese tipo de canibalismo se le conoce como canibalismo consensuado. Ahora, en el caso de Brasil, pues normalmente no es muy publicitado, pero sí hay casos en los cuales dos personas pues acuerdan comerse entre ellos. Hay un caso, también se hizo película, que eran parte de un foro de caníbales o de amantes del canibalismo. Llegaron a llegar a un acuerdo para que ambos se comieran los órganos de uno de ellos. Entonces sucede el hecho en el cual los dos se sientan, comen el órgano de uno de ellos, consensuadamente, acordados por los dos. Pero la persona que no pues se hiperexcitó y terminó matándolo o acelerando su muerte de la otra persona, y pues lo picó, lo borró en el frigidez, y a él se le encontró por cuando siguió en el foro, y en el foro pues decía que ya había cometido ya el canibalismo como él lo había deseado siempre. Entonces a través de esa situación es que la policía pues lo puede tener porque uno del foro lo denuncia. Y voy a aprovechar el momento, ¿no?, para mencionarlo. Era una argelina, una artista, en la cual ella señalaba de que existen vacíos legales en razón al canibalismo. Ella puso un aviso diciendo: espero que alguien me done un pedazo de carne humana y yo me lo como. Entonces pasó un tiempo y hubo sí un donante. Hubo un tipo que sí donó un pedazo de carne de su pierna, y se comprobó pues dentro del protocolo, ¿no?, para determinar que si era carne humana por médicos, el arte transgresor pues tenía que ser condenado, todo arte que tenga que ver con sangre tenía que ser penalizado. Entonces acá se ve un efecto muy curioso. Él quería, digamos, llenar un vacío legal para evitar que haya más víctimas de canibalismo, y al final el gobierno chino lo que hace es pues penalizar, ¿no?, las expresiones artísticas referentes a arte transgresor, o en todo caso al arte oscuro, o en todo caso a arte que tenga que ver con sangre o críticas con el gobierno chino en estos vacíos. O sea, es una película, un documental basado en hechos reales. Claro, el hecho de que haya canibalismo en varias zonas es algo real, como normalmente suelen ser las películas italianas. Tengo una curiosidad de poder pronto saber el título, ¿no?, original en español, porque dice Il paese del seso selvaggio. Bueno, Podría saber cómo es en español, ¿no? Mira, te diré que todas las películas italianas que pasan a mercado pues en castellano normalmente siguen siendo las secuelas de Caníbal Holocausto, que es la película americana que he tenido normalmente dos o tres secuelas, me parece. Y de ahí varias películas del cine italiano, pues al traducirlas al Perú, pues le cambian todo el nombre y siguen con el mismo de Caníbal Holocausto, Caníbal Holocausto Total, Caníbal Holocausto. A nuestra selva peruana, en la cual pues una avioneta con turistas americanos pues llega a Perú, y en Perú se inicia todo el formato de película de terror, ¿no? Porque acá nuestras etnias de la selva pues se comen a todos los turistas. Entonces esa película Infierno Verde me parece un desastre. Claro, entonces yo no soy muy afín al cine de canibalismo, porque
de mi punto de vista, pues, chancan pues a las etnias. Y no me parece justo. Y un ejemplo, pues, ahorita que nos debería, pues, cuestionar es el hecho de que Infierno Verde, pues, fue estrenada acá en Perú. La primera vez sí es que bien hemos visto acerca del canibalismo donde que matan a otras personas por necesidad, en caso de supervivencia, otra vez es ya por placer, ya por cosas de humanos hacia animales, ¿no? Pero eso eran los mismos antiguos. Entonces, canibalismo era, se puede decir, asesinar por placer o por necesidad, ¿no? Y si bien es cierto que los tiempos cambian y se amoldan por moral, religión o por leyes, entonces actualmente se ve que también se asesinan animales para nuestro propio consumo. Antes era para dar a ciertos dioses, pero el canibalismo se amolda a que si pertenece o no por las leyes que hay ahora, por la sociedad. El término es sencillo, ¿no? O sea, cualquier diccionario, una RAE, en Wikipedia, va a ser de que cualquier ser que se come con otro ser de la misma especie se considera canibalismo. Por eso atribuir de que en diferentes especies se comen o el ser humano come, pero había otras situaciones también bastante enfermas, ¿no? Bastante debatibles. En el caso de esto, pues se recurría a matar niños cuando el Inca se enfermaba, ¿no? Entonces ese tipo de sacrificios pues son extremos. Bien, mi otra curiosidad, hace un tiempo leí que hace alimento donde habían reclutado a ciertas personas, claro, por voluntad, donde ponían un gas para experimentar qué tanto pueden resistir el sueño. ¿Por qué? Porque para que lo puedan emplear en los soldados. Y al fin era tanta la desesperación, llegó un tiempo que entre ellos mismos se desesperaban y no querían dormir, pero su mismo cuerpo no lo soportaba. Pero por voluntad propia, ellos pensaban que si se dormían iban a morir. A tal punto que fue su desesperación que entre ellos mismos se comían, se arrancaban los ojos y comían su propia piel de sus brazos, hasta se arrancaban parte de sus partes, de sus órganos. Quizás eso también es canibalismo. El hecho de autoflagelarse, digamos que no. Digamos que se consuma la terminología de canibalismo o antropófago cuando se ingiere. Hay culturas que simplemente cortaban los brazos, la cabeza del vencido, lo cocinaban, agarraban las hebras, las comían. Entonces el hecho de que coman poquito, coman mucho, ya está dentro del concepto. Y en el caso de autoflagelarse, pues eso no obedece a la pregunta otra que me decía si era Alemania o Francia. Yo debo imaginar que debe haber sido por el lado de Francia los legionarios, porque la costumbre de los legionarios es captar de varios tipos y ellos los legionarios no tienen la costumbre de adaptar, digamos, un perfil psicológico sano. A ellos solamente les interesa de que sean parte de la legión, cumplan las misiones que tengan que dar y no les importa pues qué tan tronados o no estén de la cabeza. Entonces, tu pregunta yo imagino que es el legionario, pues los que han pasado por ese tipo de situaciones o experimentos. Es antinatural porque te estás matando a ti mismo, ¿no? Sin embargo, sí se han dado casos, pero son casos ya por algún tipo de trastorno. El caso más medianamente ya por problemas de salud, de miedo, a saber Dios qué enfermedades tengan otras sangres de otras personas y se sienten. Fuera de eso, realmente cualquier otro tipo de autofagia es un trastorno psicológico. Para culminar, ¿alguien más desea alguna pregunta? Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias a los ponentes. Muchas gracias por la invitación. Todavía tiene que quedarse, todavía tenemos algunos números más. Hemos estado hace unos momentos escuchando un conversatorio sobre el canibalismo en las artes oscuras. Queremos agradecer a los Cuervos de Lilith y a toda la gente que nos ha invitado a este evento. Somos los Poetas del Asfalto, somos un fanzine de contracultura. Estamos hace 20 años, desde el año 96, presentando el fanzine Poeta del Asfalto. Aquí tenemos a uno de los fundadores del fanzine, Ricardo Vega Jaime, Richie Lacra. Tenemos al nuevo director en jefe del fanzine, Gabriel del Carpio, y quien nos habla es Primo Mujica, también colabora con el fanzine hace muchos años. Y bueno, estamos aquí esta noche para compartirles nuestro trabajo. Obviamente nos conocemos,
Somos engendradores de muerte. La vida es una burla cruel que apaga nuestra voz, pero no nuestros libros, lo que dejamos en la cabeza de los extraños. Sinfonía que nos duerme lentamente o sin darnos cuenta. La muerte baila, nos lleva a una fiesta privada y eterna, mientras florece el silencio de tus labios. Y te pienso muerte, eres parte de mí y de todos los que fueron abortados a este mundo. Partir, no volver, vestido de madera, inmortalizando los recuerdos, corta línea de la vida, el pavor de existir, empedrado en las líneas del Corán, en pleno yihad, Bhagavad Gita, Necronomicon, un viejo amanecer para yacer frío a tu costado, heladas caricias, frígidos besos, hebra de seda, hilos de plata, al absoluto disoluto. Las voces de los muertos son los mejores poemas. Fresca, televisada noche atribulada, entre seres amenos fue ayer, otro día lo pudo ser. Alegres estábamos en ese instante, de preguntas y respuestas venían con luz de nuestros intereses bancarios afines. Arte en el aire, arte en el piso, arte en el asfalto, de lo que tan sucia la calle aún sigue pariendo vivas emociones expresivas. Buenas noches a todos los amigos y amigas presentes que han, y sobre todo a los organizadores que son, bueno, gente jóvenes muy atentos, muy responsables, que han tenido la amabilidad de convocarnos